Buenas tardes, jóvenes. Vamos a continuar con el capítulo. ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a continuar con el capítulo. Estamos en el control biológico clásico. Estábamos hablando sobre este método les estábamos llamando no control, ¿no es cierto? Porque el término actual ya ha cambiado. Porque dijimos que hay diferencia entre el control y el método. Entonces, actualmente se habla de método y no así de control. Por lo tanto, estábamos conversando sobre el método biológico clásico, es decir, del método que va utilizando agentes biológicos para poder bajar la población de la plaga, ¿no? En ese sentido, entonces, decíamos que pueden haber artrópodos, es decir, pueden haber insectos, arácnidos, también pueden haber microorganismos, como algunos hongos, bacterias, que se encargan de bajar la población de la plaga, que en este caso específico estamos hablando de la maleza. Entendiendo que la maleza es nuestra plaga, entonces estábamos viendo esa parte de qué agentes biológicos se utilizan para que estos puedan actuar sobre dichas plantas, o sea, sobre las malezas en específico, y estas puedan de alguna manera bajar la población para que ésta no resulte perjudicial en relación a la producción, digamos, de alguna especie que se esté cultivando, ¿no? Entonces habíamos estado mencionando algunos ejemplos que se fueron dando a medida que fue pasando el tiempo. Estábamos hablando de los primeros casos donde se usó estos agentes biológicos para que pueda bajar la población de la maleza. Seguimos con estos ejemplos que son interesantes. Tenemos, por ejemplo, la cuestión de la hierba de San Juan. La hierba de San Juan es nombre científico, Pericum perforatum. Esta hierba, la hierba de San Juan, es una especie perenne. Es una especie que está distribuida en aquellas zonas templadas del mundo.
Cuando produce semillas, se sabe o se conoce que estas son muy diminutas. Sus semillas son muy pequeñitas, diminutas, las cuales se adhieren fácilmente, ya sea al pelo o a la piel de los animales, ¿no? Por lo que esta planta, esta maleza, es fácilmente, se disemina fácilmente. Si ustedes recuerdan, hemos hablado ya sobre el Hipericum perforatum. ¿Alguien recuerda de la hierba de San Juan que dijimos? En otro capítulo habíamos ya mencionado a esta maleza, al Hipericum perforatum. Para los que recuerdan un poco, o para los que no recuerdan, habíamos indicado que esta maleza es una planta tóxica para el ganado, en el sentido de que cuando el animal ingiere esta planta, sufre de fotosensibilización en las regiones no pigmentadas. Eso debido a que tiene ciertos pigmentos que son fotosensibles, dijimos. Esos pigmentos, una vez que ingresan al organismo del animal, van y se ubican, ¿no? Se van ubicando en aquellas zonas donde no existe pigmentación, digamos, ¿no? Y reaccionan esos pigmentos de acuerdo a la presencia de la luz. En este caso, la presencia de los rayos solares. Por lo tanto, esto principalmente se ubican estos pigmentos en los párpados y también en los labios del animal, principalmente. Por esa razón ocurre que cuando llega los rayos solares, sufren una irritación, tanto en los párpados como en la boca. Es como una llaga, dicen, que ellos sienten, ¿no? Donde la luz, los rayos solares, los maltratan, los lastiman. Razón por la cual estos animales que tienen este problema generalmente buscan estar en la sombra. No están ubicados o se ubican más en la parte sombreada. Y como les va doliendo, se les va irritando la boca, o sea, sienten un dolor insoportable en la boca cuando reciben los rayos solares,
lo que ocurre es que va disminuyendo su apetito, es decir, ya no quieren comer por el dolor que sienten. Y esto hace que el animalito se debilite y bueno, esté fácil de estar propenso a alguna enfermedad, ¿no? Puede llegar incluso a morir de hambre porque ya no quiere comer. Un caso típico de esta planta, de esta maleza, ocurrió en Alemania, donde esta planta fue introducida ya. La planta fue introducida a Australia en 1880 y ya en 1917, fue considerada como una plaga. En 1917 se la llegó a considerar como una plaga nacional. Se trató igual con diferentes métodos. Se trató de controlar a esta maleza y lamentablemente no había ningún método que pudiese dar buenos resultados. Hasta que en 1928 ya se inicia con el manejo o el método biológico, ¿no? Es decir, que una vez que ingresa a Australia esta maleza, va pasando el tiempo y va abarcando mucho terreno, haciéndolo ya no servible, ya no utilizable para la agricultura, ¿no? Ocupaba miles y miles de hectáreas. Pues por eso es que en 1917 se la considera como una plaga nacional. Se habían probado varios métodos, ninguno dio resultado y comienzan a trabajar con el método biológico. Ya en 1928, a partir de 1928 ya se comienza a trabajar con este método para poder bajar la población. Pero esto no fue inmediato, digamos, porque había que hacer diferentes estudios, ya que si se va a introducir un microorganismo o macroorganismo con el objetivo de que pueda controlar o manejar una determinada plaga, hay que estar seguros, ojo, para no cometer algún error, ¿no es cierto? No cometer el error de que si introducimos un nuevo organismo o un lugar, llegue a producir más daño que cuando no estaba. Entonces, para ello se hacen muchos estudios acá. Se hacen los estudios de que si ingresa un organismo nuevo, este no tendría que volverse plaga en ningún momento y solamente debería afectar o atacar al Hipericum perforatum.
En 1943, por ejemplo, en Australia, seguimos con Australia, este investigador comienza a trabajar con 37 especies de coleópteros, ¿no? Va haciendo sus estudios con algunos coleópteros, en este caso con 37, de los cuales recaba información que podría ser útil para controlar este Hipericum, y logra que se establezcan 2 especies. La crisolina, Crisolina hyperici, y la crisolina quadrigemina. Quadrigemina. Y ya en 1945, lo que hace es liberar en forma masiva a la crisolina hyperici, primero libera a la crisolina hyperici, y en 1946, al siguiente año, también libera a la quadrigemina. Observando que esta segunda, la quadrigemina, se incrementa muy rápidamente en comparación a la hyperici. Entonces, estos 2 coleópteros van atacando el crecimiento basal de el Hipericum perforatum. Y de esa manera van bajando la población. Lo mismo sucedió, esto sucedió en Australia, y lo mismo sucedió también por estos años en Chile, donde, o sea, por este lado del mundo, donde también tenían problemas con el Hipericum perforatum. Enterándose de esta situación, inmediatamente comienzan a liberar a la quadrigenum, ¿no? Porque esta es la que más rápido se adapta y se reproduce, y esta logra bajar la población e incluso controlar a la maleza, ¿no? Baja y lo controla, es decir, ya en algún caso ya no existía el Hipericum perforatum. Entonces, ese es otro logro muy importante de este control biológico clásico. Ahora, no solamente se habla en relación al control, al método biológico clásico, no solamente se habla de, les decía, de artrópodos, ¿no es cierto? En este caso de insectos. También hay ejemplos donde se usan microorganismos, en este caso hongos.
Por ejemplo, en el caso de en 1974, comienzan a utilizar el hongo uredinal, ¿no? El Plasmodium violacerum, como estamos indicando que este es un hongo uredinal, nos estamos refiriendo a que es una roya, ¿no? Es un parásito obligado, es muy agresivo y muy específico. Actualmente este hongo está distribuido casi en toda Europa, ¿no? Y este hongo se la utiliza principalmente para bajar la población del Rubus ulmifolius. Entonces ataca este tipo de Rubus y también a otras especies, ¿no? Que también son de Rubus. Pero lo interesante es acá que esta roya no ataca a la Rubus indeus, es decir, a la frambuesa. ¿Ya? Esta roya no ataca a la frambuesa, ¿no? Al Rubus que es cultivado. Entonces, en varios países se ha demostrado que este hongo es muy efectivo para controlar a ciertos Rubus. Por ejemplo, no ataca, dijimos, a la frambuesa, tampoco ataca a la zarzamora, ¿no? Y es utilizado como organismo de manejo o de método biológico. Y de esa manera podríamos seguir mencionando, digamos, a diferentes ejemplos donde se utilizan, ya sean insectos o hongos. También se habla de un picudo el picudo para controlar o manejar al úlex, es decir, al espinillo. Entonces, hay bastante información sobre el uso de estos organismos para manejar o controlar a las plagas, principalmente, estamos hablando acá, de malezas. Y estos últimos años, bueno, ha ido avanzando un poco más estos estudios, la búsqueda de agentes biológicos, ¿no? Se entiende que solamente aquellos investigadores que se dedican a buscar controladores biológicos en relación a las malezas se debe a aquellos países donde realmente sean afectados por las mismas, ¿no? Donde su producción
corre el riesgo de perderse por ser afectados por las malezas. Entonces, en esos países es donde se hace la búsqueda de agentes biológicos para manejar estas malezas que son importantes. Entonces, estos estudios no son comunes, no son, como les digo, no son los mismos estudios que hacen en un país o en otro. Cada país va determinando para qué especie quiere su controlador o su agente biológico, ¿no? Por ejemplo, en Chile están urgidos de, ya tienen algunos hongos en este caso, pero siguen haciendo los estudios para la Convolvulus arbensis, por ejemplo, ¿no? La Convolvulus arbensis trae mucho problema para ellos, o sea, es muy problemática esta maleza, porque es una maleza rastrera, no iba cubriendo los suelos y demás. Entonces no permite, si quieren, no se permite el buen manejo del cultivo, afecta en ese sentido el buen manejo de este cultivo. Y lo que están haciendo, como les decía, por ejemplo, en este país vecino, que es Chile, se están usando, han encontrado 2 especies de hongos del género Septoria y del género Phoma, los cuales dicen que causan infecciones en la maleza. Todavía los estudios continúan, aunque en algunos lugares, por la urgencia que significa esto, en algunos lugares ya se hace uso de estos hongos, ¿no? Con el objetivo de eliminar en algún caso a esta maleza que es la Convolvulus arbensis. Nosotros todavía no estamos en ese nivel. No tenemos todavía esa necesidad, vamos a decir, de buscar agentes biológicos para manejar las malezas. Es más, esta Convolvulus arbensis, nosotros lo tenemos principalmente en Cochabamba. Se lo tiene esta maleza, pero como una planta ornamental, ¿no? Se ven en algunas casas como plantas ornamentales. Tal vez así en los hogares, en las casas, se pueda utilizar esta maleza porque es muy atractiva, ¿no? En relación a sus hojas y también en relación a sus flores. Son una especie de campanillas de diferentes colores. Por esa razón, seguramente, como les decía, en Cochabamba, no ha afectado a sus parcelas, pero sí lo tienen en sus casas como una planta ornamental. Nosotros también lo tenemos en Cotacota, pero en muy baja proporción. Quizás se ha eliminado porque la última vez que se fue no se observó nada de esta maleza. Quizás fue eliminada, no sé, con las prácticas que se hacen, pero se veía esta planta. Como les digo, es rastrera o fácilmente también es trepadora, ¿no? Si se le pone una guía, entonces ellas trepan por la pared. ¿Sí? Por eso es que como ornamental lo tienen alrededor de su puerta, por ejemplo. Y resulta de esa manera una planta muy atractiva. Entonces, en ese sentido se va haciendo los estudios
dependiendo de, les decía, dependiendo de la necesidad que se tenga en relación a esto, a este manejo, a este control de la maleza. También es bueno mencionar que no todos, no en todos los países se tiene esta situación, ¿no? Ustedes entenderán que hay países que todavía, como el nuestro, no le da la importancia que quizás debería tener esta cuestión de las malezas. Quizás tendrá que pasar más tiempo para que ya los agricultores y los encargados en relación a la agricultura, por ejemplo, le den mucho más importancia, ¿no? Bueno, puede ocurrir eso. Voy a llamar a la asistencia. A Pasa Daisy. Presente, ingeniera. Ya. Astorga Carlos. Presente, Inge. Bazera Anaí. Chillo Camila. Presente, Inge. Colque Nena. Colquehuanca Gonzalo. Presente, Inge. Condori Elsa. Presente, ingeniera. Cutili David. Presente, Inge. Presente. Ya. Fernández Lisette. Presente, Inge. Flores Albert. Presente, ingeniera. Presente. Ya. Está bien. Limachi Milenka. Presente, ingeniera. Luna Paula. Presente, ingeniera. Machaca Sonia. Presente, ingeniera. Presente. Ya. Maquera Marcial. Presente, ingeniera. Poma Judith. Quiroz Valentina. Presente, ingeniera. Quispe Misael. Ramos Diana. Presente, Inge. Tola Giovanna. Presente, ingeniera, presente. Valle Silvia. Presente, ingeniera. Vargas Álvaro. Presente, ingeniera. Vergara Felicidad. Presente, Inge. Muy bien. ¿Alguien no escuchó su apellido? Inge, ¿me ha escuchado a mí? Aquí presente. Apellido. Maquera. Maquera Marcial. Sí, está registrado. Ya está bien, gracias, Inge. Por favor, Listo. Inge, Kisber Aldo. Kisber Aldo. Kisber Aldo. Kisber Aldo, ya. Estoy tomando la asistencia. ¿Alguien más? Gracias, ingeniera. Colque Nena. Ya estoy registrando. ¿Alguien más? Bueno, quedamos acá, jóvenes, y mañana nos conectamos. Gracias por su atención, que les vaya bien, gracias. Hasta luego. Que les vaya bien.